Está hoy en la República.es el doctor Santiago Basabe, un catedrático muy conocido, un académico de mucho prestigio, profesor de la FLACSO, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, su sede en Quito. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, Jorge. Gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla, doctor. ¿Este resultado le da gobernabilidad al país o, al contrario, le condena a un autoritarismo legitimado en las urnas? Bueno, ese es un tema interesante porque en general cuando se discute en términos académicos, en términos de investigación de la gobernabilidad, se entiende el acuerdo entre varios actores políticos de cara a tener políticas públicas de mediano a largo plazo. Es básicamente, eso es Chile, es Uruguay y es Costa Rica en América Latina, son eso. El tema es que en el Ecuador podríamos tener los acuerdos de largo plazo a costa, es decir, en desmedro de las vinculaciones entre actores políticos, porque hay un partido político que es hegemónico, Alianza País. Entonces, en ese sentido, sí, el país seguramente va a tener mucha estabilidad en el diseño de las políticas públicas, en la agenda del gobierno, por ejemplo, respecto a la legislatura. Pero lo que nos está faltando es tener mayores actores políticos dentro de la arena electoral, pues, y de la arena política legislativa fundamentalmente. Es decir, falta oposición. Falta oposición y faltan actores. Claro, ¿esto a qué puede ser atribuido? Básicamente me parece a la oposición en buena medida, que no existieron, no existen todavía, ahora están surgiendo algunas opciones específicas que sean de cambio, de alternativa al presidente de la República y Alianza País. Yo creo que lo que se espera de los 4 años que vienen, más que de la actitud del gobierno y la forma de gobernar, que medianamente ya la conocemos y no habría razones para que la varíe, es que empiecen a surgir al menos 2 o 3 nuevos líderes de la oposición que puedan posicionarse a lo largo de estos 4 años y que en el año 2017 planteen alguna opción efectiva. Usted habló de opciones y alternativas. La palabra alternativa me sonó bien. ¿Quiénes? ¿Lasso? ¿Rodas? ¿Alguien más? A ver, nosotros hace poco, hasta la semana pasada, en Flaxo, específicamente yo la hacía con la Universidad de Zurich en Suiza, teníamos una plataforma donde la gente ingresaba, daba su opinión sobre temas específicos y al final le dábamos gráficos de cómo estaban los candidatos y cuán lejos cerca estaba cada persona de ellos. Hay una de las cosas más allá de esto que era para mejorar calidad de voto y otros específicos objetivos académicos ya nuestros propiamente. Hay un dato interesantísimo y es que en el cuadrante inferior derecho, es decir, la gente que es liberal en temas económicos, es decir, que cree que el mercado puede generar trabajo, que el sector privado es fundamental para la producción y que al mismo tiempo es liberal en temas de valores, es decir, respeta las diversidades sexuales, respeta el matrimonio entre personas del mismo sexo, respeta la decisión de las mujeres en el tema del aborto, a decidir sobre su cuerpo, es inexistente ahora mismo en el país. Es decir, un liberal en estricto sentido, en valores y en temas económicos, el país no tuvo como opción. Y muchas de las respuestas de la gente que acudió a esta plataforma eran en ese sentido. Yo estoy en este cuadrante, en este espacio político que hoy por hoy está vacío. Yo creo en ese sentido que una de las opciones, una de las alternativas de posicionamiento, me parece que más de Mauricio Rodas que del señor Lasso, es precisamente capturar ese espacio. En el caso de Lasso la diferencia está en que tiene una visión más bien conservadora en el tema de valores, ¿no? Es liberal económicamente, pero es más bien conservador en lo otro. Si Rodas se podría correr un poco más en el tema de valores hacia lo liberal, además si es que lo cree, ¿no? Eso nunca lo definió muy, a mí me quedan cada vez más dudas de que lo sea. Yo creo que ese es un nicho importante para plantear no solo actores nuevos al gobierno, sino también opciones nuevas, alternativas nuevas, no solo en lo económico, sino también en estos temas. Ahora, por los resultados, parecería que Lasso tuvo un resultado aceptable y Rodas un resultado superior a lo que se esperaba de él. Pero aparte de los dos, parecería que en la oposición la orfandad es absoluta, el desierto. Sí, o sea, yo creo que hay como 3 grupos de resultados. El primero, el del presidente Correa, que vuelve a ganar y vuelve a ganar con un margen bastante amplio, mayor del que a mí me da la impresión el propio gobierno creía que iba a ganar. Un segundo grupo de los triunfadores en el mediano plazo, digámoslo así, que es evidentemente el señor Lasso, sacar cerca del 25% de la votación en su primera campaña electoral con el estigma de haber sido banquero y con toda esa campaña
campaña no muy ética que se circuló alrededor de él, me parece que es un éxito electoral. O sea, yo creo que debe estar muy contento con esto, y esto precisamente les debe servir para hacer una oposición inteligente en la Asamblea. Es decir, para no caer en el resto de la oposición, en lo que ha sido la oposición. El tercer ganador, que estaría en este segundo grupo, evidentemente es Mauricio Rodas. Cuarto lugar, por debajo de Lucio Gutiérrez con muy poco, por encima de Alberto Acosta, por encima de Álvaro Noboa. Me parece que es una gran votación para alguien que empieza en la vida política. Yo creo que esto le debería servir a Mauricio Rodas fundamentalmente para posicionar a su agrupación como una organización política de carácter nacional, es decir, generar cuadros a nivel nacional, y en el caso de que él crea, que tener presente esta idea, ¿no? Hay un cuadrante, un espacio de la política muy importante que está vacío y que está en disputa. Y luego tenemos los grandes perdedores, ¿no? Empezando, diría usted, me permito hacerle la pregunta, por la izquierda filomarxista, digamos, por Alberto Acosta, el MPD, la izquierda no correísta. Sí, evidentemente. O sea, yo creo que el gran perdedor de estas elecciones es Alberto Acosta. O sea, estas elecciones nos han dado cuenta que las opciones de extremistas de izquierda simplemente no son bien observadas, bien aceptadas en el país. Yo creo que Acosta, entre la gente que estaba cercana, calculaban entre un 8 o un 10%, pero no este estrepitoso 3% que ahora mismo tienen, y que yo creo que debe servir tanto a Pachacuti como al MPD, sobre todo a Pachacuti, para tener una lógica de hacer la política y de vivir la política distinta. Sí, ese es uno de los grandes perdedores. El otro es Lucio Gutiérrez, evidentemente. Perdóneme que pasemos a Gutiérrez. ¿Qué pasó con la izquierda radical, que se supone que en el país había un 5, un 6%? ¿Fue absorbida por el correísmo o se extinguió? Bueno, yo creo que en parte fue absorbida por el correísmo. En parte, no, extinguirse no creo, porque el voto de izquierda en el país siempre ha sido ideológicamente muy consistente y muy coherente. Pero esta vez fue 3%. Pero esta vez fue 3%, pero hay que tomar en cuenta una cosa que nos podría afirmar en esto de que se fueron reduciendo o que pasó otra cosa, y es observar cuando tengamos los datos de asambleístas nacionales y provinciales. Porque podría ser el caso que ese 3% de Alberto Acosta no se refleje en la Asamblea Nacional. Es decir, que la Asamblea Nacional, los legisladores de esta coalición, tengan un porcentaje mayor, lo cual implicaría que hubo un voto estratégico de la propia izquierda, es decir, no le votaron a Acosta, pero sí le votaron a los asambleístas de la unidad, ¿no? Pero que eso son sería traicionar la unidad y traicionarlo a Acosta. Eso sería un voto estratégico. Y la izquierda radical en nuestro país ha tenido votos estratégicos en general. O sea, si nosotros observamos el pasado político del país antes del presidente Correa, digamos, entre el 2006 y el 79, y hablábamos, como efectivamente era cierto, del reparto de espacios de poder a nivel de las Cortes, por ejemplo, de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, vimos que ahí no solamente eran los partidos tradicionales grandes, digámoslo así, los que estaban. Estaba también el MPD siempre con un espacio, estaba Pachacuti siempre con un espacio. ¿A qué quiero ir con esto? A que siempre han tenido muchísimo juego político, muchísima capacidad de intercambio y de conseguir espacios de poder, aún en esos casos cuando eran partidos minoritarios. Si es que este desbalance entre la votación de Acosta y la votación de la Asamblea se presenta, yo creo que daría cuenta precisamente de ese tipo de estrategia política. Dos preguntas más, doctor Basabe. La primera, los caudillos populistas, no lo incluyo entre los populistas de este momento a Correa, aunque me parece que lo es. Me refiero a Lucio Gutiérrez, a Álvaro Noboa. ¿Se liquidaron? ¿Fin de ellos? Yo creo que Noboa terminó su época política, ¿no? Empezó muy bien en la primera candidatura, pero fue perdiendo espacios porque el PRIAN nunca se consolidó como un partido político y terminó siendo una empresa electoral del candidato Noboa, ¿no? O sea, un espacio político a través del que se busca generar presión desde la Asamblea de cara a resolver ciertos conflictos económicos que al menos en lo tributario el gobierno y el SRI dice tener, y eso terminó por minarlo. Hacia todo esto sumamos la falta de ideas, de carisma político. Creo que el resultado da cuenta de aquello. O sea, Noboa, fin. Yo creo que Noboa terminó su actividad en la vida política. También. Y en el caso de Gutiérrez es particular, porque es un candidato que viene de una votación anterior sobre 15 puntos y una
previa sobre los 20 puntos y que además se entiende que es un candidato y no se entiende porque es real, que siempre hizo campaña política no para este último mes y medio, sino los últimos 4 años, viajando, caminando por las ciudades, haciendo campañas de puerta a puerta y buena parte de su partido lo mismo. Que haya tenido una caída tan fuerte en estas elecciones, a mí me parece que no pasa por ausencia de estructura partidista, porque creo que el MPD y Alianza y Sociedad Patriótica son los únicos que tienen una estructura partidista nacional. Lo que podría haber pasado es que mucha de esa votación de un populismo de centro derecha que me parece representa a Lucio Gutiérrez, en esta ocasión se pasó a un populismo de centro izquierda, que es la votación del presidente de la República. Si analizamos el 51% de la elección del 2009 del presidente Correa versus el 56, 57 de ahora, hay unos 5 o 6 puntos que el presidente Correa a alguien le restó, evidentemente. O sea, parte a Gutiérrez, parte a la extrema izquierda. Y a mí me da la impresión que se lo restó fundamentalmente al candidato Gutiérrez. ¿Pero puede recuperarse Gutiérrez? Es difícil recuperarse cuando uno es populista y no tiene los recursos del Estado, porque el populismo funciona por una relación de patrones y clientes que se llama, ¿no? Es decir, yo tengo muchos recursos que puedo enviar hacia mis clientes, que son los electores, y luego mi recompensa es que me entregues el voto. Esa es la lógica básicamente de una clientela política, la lógica de Perón de los 30 de Argentina y de los populismos en general. Pero claro, el que está en el poder es el que tiene esos recursos. El que no está en el poder no tiene los recursos. Y como la lógica de relación con el electorado se da básicamente por eso, esas cadenas de lealtades empiezan a disminuir. Entonces, en ese sentido, yo veo que el presidente Gutiérrez va a tener serios problemas. Intentó en algún momento darle un cambio a su partido político en términos de nicho electoral, de un nicho muy popular a un nicho más de clases medias, buscando actores políticos que se puedan acercar, claro, profesionales, pero fracasó porque el partido como tal genera mucha resistencia en esos niveles. La última cosa, muy brevemente, ruptura de los 25. Parece que se esperaba, y ellos esperaban mucho de sí mismos, y evidentemente no lo lograron. Sí, es otro de los grandes perdedores, me parece. Norman Ray en particular, hay que ver qué pasa con María Paula Romo acá en Pichincha, la va a tener muy complicada en el Distrito Norte, el más complejo. Parecería ser que el general Moncayo nos llega a la asambleísta nacional. Creo que Ruptura tuvo un gravísimo error, o sea, tuvo dos en realidad. El primero, luego de salir del gobierno, aparentar una distancia con el gobierno, cuando la opinión pública en general supo y sabe que buena parte de los cimientos de lo que ahora vivimos, Ruptura fue parte de aquello, ¿no? Claro. Fue parte de la constituyente, fue parte de la primera etapa, y en muchas ocasiones ellos se quedaron callados. Y cuando dijeron nos equivocamos, nadie les creyó. Y cuando dijeron nos equivocamos, lo dijeron luego de haberse equivocado 10 veces anteriores. Y ese fue el primer gran problema. Y el segundo, que me parece es más de fondo, es cuando se reestructuran una vez fuera ya del gobierno y plantean una imagen de ser la nueva izquierda. O sea, si Ruptura toma un camino más liberal en términos de valores, que sí lo es, me parece que es el grupo con valores más liberales en esto de matrimonio homosexual, drogas, aborto, en ese tema. Pero al mismo tiempo toma una posición política mucho más centrista, que era el espacio que estaba en disputa, creo que hubiera calado más dentro de la población. Pero se asumen como una nueva izquierda, y ahí el problema para el electorado es decir, bueno, esta es la nueva izquierda, pero ya tengo una izquierda o aparente izquierda que está en el gobierno. Si tengo que decidir entre los que me ofrecen y los que ya me están dando en este momento recursos, claro, evidentemente la respuesta es clara. ¿Le esperan al Ecuador 4 años de más y más autoritarismo? Le esperan al Ecuador 4 años difíciles. ¿Difíciles en qué sentido? Va a depender de la conformación de la Asamblea Nacional. El primer escenario es una Asamblea Nacional prioritariamente por Alianza País y un presidente con una alta legitimidad como tenemos ahora. Se mejorará en términos de pasar leyes muy pronto. La primera que estará en la agenda será la de medios de comunicación, evidentemente. La del Código Penal será la segunda. Y así leyes claves en torno a mantener esta vinculación popular con la población, popular en el peor de los sentidos, me parece. Y la otra, que no es de extrañar, es la posibilidad de una reforma constitucional, ¿no? de cara a la reelección indefinida, evidentemente. Yo creo que ese es el segundo camino. Y en el caso de que la Asamblea no sea tan favorable al presidente Correa
que hoy por hoy no parecería ser el caso. La opción también está dada por la Constitución, ¿no? Esta famosa muerte cruzada, figura clásica de los parlamentarismos, no de los presidencialismos, que no entiendo de dónde sacaron la figura, de cara a disolver la Asamblea, convocar a nuevas elecciones y el propio presidente Correa volver a intentar ser candidato. Esta es menos probable. Me parece que la primera opción es sobre la cual la oposición y la opinión pública debería trabajar. Si vamos a tener 4 años de un gobierno con mucho poder legislativo y ejecutivo, al menos precautelar que la posibilidad de la reforma constitucional de cara a la reelección indefinida no se vaya a dar en el país. Pero me temo que se va a dar, doctor Basabe. Puede ser una opción. A la política y a los políticos les gusta eso, y a veces porque hay mucha gente que dice... Además, esa es la franquicia chavista. Además, sí, y además mucha gente dice, el presidente de la República varias veces ha dicho que se iba a ir en el 2017. Sí, pero la política es distinta. La política de lo cotidiano. Hace poco escuchaba una entrevista con Patricio Donoso donde él señalaba estas declaraciones me parece que son en Angostura, de Simón Bolívar, donde tacha totalmente la reelección indefinida porque dice que es antidemocrática. Pero la segunda parte de eso es cuando él quiere ser presidente de Bolivia y hace una defensa acérrima de un presidente que esté de por vida en el espacio. La misma persona. Claro, porque la política y el poder es así. Así es. Doctor Basabe, muchísimas gracias. Gracias a usted, Jorge. Muy interesante su análisis. Muchas gracias, el doctor Santiago Basabe, académico, analista político, un hombre con mucha capacidad de análisis, como lo acaba de mostrar.